Hola, en este vídeo vamos a ver la ley de Charles, que es la ley de las transformaciones que sufren los gases cuando la presión permanece constante. Entonces, ¿qué es lo que cambia en la ley de Charles? Bueno, pues en la ley de Charles lo que vemos que varía es, las relaciones que vemos es entre el volumen y la temperatura. ¿Cómo sería el ejercicio o el experimento que pudo haber hecho Charles? ¿De acuerdo? Pues imaginemos que tenemos aquí un recipiente, ¿vale? Aquí colocan una pesa, pero podría ser un émbolo que hace que la presión que tiene el fluido, el gas que tenemos aquí dentro, sea un valor determinado, ¿de acuerdo? Imaginemos que la temperatura inicial pues está a 600 Kelvin. Es una temperatura, razonablemente alta. Serían pues 300 y pico grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que tenemos este gas, estamos midiendo la presión y estamos manteniendo la presión en cierto valor. Entonces dejamos enfriar, disminuimos la temperatura, pero con el émbolo o con un dispositivo que tengamos hacemos que la presión siga siendo la misma que teníamos al inicio, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que el gas enfría, ¿de acuerdo? Al enfriar, manteniendo esta presión constante, lo que ocurre es que el volumen disminuye. Tenemos las moléculas más cerca una de otras. Entonces, como las moléculas o las partículas de gas están más frías, su velocidad es más lenta. Recordad que la velocidad de las partículas dependía de su temperatura. Entonces su velocidad es más lenta, pero como están más juntas unas de las otras, el número de choques contra las paredes se mantiene. Eso es lo que quiere decir con presión constante, ¿vale? Al final el número de choques contra las paredes que tenemos del gas aquí es el mismo que aquí. Aquí lo que ocurría es que el gas estaba más caliente, entonces las moléculas se movían más deprisa y había más choques contra las paredes. Aquí tenemos la misma presión, pero en este caso la velocidad o el movimiento de estas partículas es más lento porque se ha enfriado el gas, ¿vale? Esto es la experiencia, ¿no?, que hizo Charles registrando estos valores de temperatura y estos valores de volumen. De hecho, si hacemos de forma análoga a lo que hicimos con las otras dos leyes, si hacemos una representación gráfica del volumen frente a la temperatura, ¿de acuerdo? Y fuésemos representando este experimento, cómo va variando este volumen mientras vamos enfriando el gas, obtendríamos una línea recta. Voy a pintarla de otro color casi. Obtendríamos una línea recta a una presión, pongamos 1, ¿vale? La presión fijada que hayamos fijado. Si hacemos todo este experimento a una presión superior, ¿vale?, obtendríamos también otra línea recta. Pero si la presión es superior, pues esta gráfica iría por debajo de la otra, ¿vale? En este caso, presión 2 sería superior a presión 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo expresaríamos entonces la ley de Charles de forma matemática? Bueno, ¿cómo se expresa la ley de Charles? Bueno, pues se expresa de forma que cuando un gas experimenta transformaciones a presión constante, esto es lo que tenemos que fijarnos en los ejercicios, el cociente entre el volumen que ocupa y su temperatura absoluta, ojo, temperatura absoluta de nuevo, permanece constante, es decir, V partido por T es igual a constante, lo que nos permite escribir que V1 partido por T1, siendo este el escenario 1,
es igual a V2 partido por T2, siendo este pues el escenario 2, ¿vale? De nuevo, recordad, aunque ya lo mencioné, que las temperaturas, bueno, tanto aquí como en la gráfica, hay que usar la escala absoluta o la escala Kelvin. No sirve hacer estos ejercicios con grados centígrados, no darían el resultado correcto, y si no, pues probad, si queréis, hacer un ejercicio cualquiera de estos, de cualquiera del que se os plantee, y mirad si obtenéis el mismo resultado utilizando los datos en centígrados o en Kelvin. Veréis cómo no obtenéis el mismo resultado, ¿vale? Y esto ocurre porque la escala centígrada y la absoluta no son proporcionales una de otra, sino que son una suma. Recordad que la escala, la escala Kelvin es la escala centígrada más 273 grados. Entonces no sirve porque tenemos aquí esta suma, no es una escala de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a la hora de hacer cualquier ejercicio de la ley de Charles, Gay-Lussac o la Boyle-Mariotte, lo que tenemos que observar es qué es lo que permanece constante. ¿Qué es lo que permanece constante durante toda la transformación del gas, durante el cambio que experimenta nuestro gas? ¿Es la presión? ¿Es la temperatura? ¿Es el volumen? Bueno, pues dependiendo de ello, utilizaremos las fórmulas de uno o de otro. Y después, evidentemente, hay que tener claro con qué unidades estamos trabajando, que las unidades siempre de volumen o de presiones, que sean iguales las de un lado que las del otro, que no estemos mezclando cosas diferentes, y evidentemente que las temperaturas estén en la escala correcta, en la escala Kelvin. Quitando eso, bueno, pues estos ejercicios son bastante sencillos en general y en el fondo son todos bastante lógicos si lo combináis un poco o tratáis de visualizar qué ocurre con las moléculas cuando se enfrían o cuando se calientan, etc. Es decir, si tratamos de ver físicamente el sentido de todo esto.